Hermanita, ¿qué tal es primicia? 4 éxitos de tu nueva producción. 4 éxitos de esta nueva producción, esta producción muy bonita, hecho con bastante cariño. 2 composiciones mías y 2 joyas musicales de nuestros autores que tiene Huánuco también. ¿Para cuándo sale el disco? La primicia es que lo vas a estrenar en vivo ese día, hasta Sí. el 18 y el 19. Ajá, bueno, yo creo que esta producción se va a estrenar ya el próximo año porque ahora ya nos ganó un poco el tiempo por el aniversario. O en todo caso, de repente vamos a tener un tiempito por ahí en diciembre ¿Quién sabe, para no? finalizar esta Antes del producción. año nuevo. Sí, probablemente. Todo depende de Rubén también y de esta gargantita, pues que no se enferme, ¿no? Por el trabajo que tenemos. Así es. Niña, cábalas antes de un evento, por ejemplo. Ese día no me has querido revelar. Ah. Tiene que ver, ¿qué ropita vas a llevar, por ejemplo, el sábado? El color de tu vestuario. La verdad no tengo mucho que digamos así como cábalas y todo eso, ¿no? Pero lo que me quede, lo que me gusta, me pongo. Sí. Definitivamente. Sí, No definitivamente. elegimos mucho. No elegimos mucho. Yo quiero estar de repente de azul, me pongo de azul o de blanco, o que sea lo que me quede bien. Obviamente, todo mi ropero está de cabeza porque tengo que elegir cuál me queda. Y tú sabes cómo soy, Eduardo. Pero el que me queda, el que me hace sentir bien, ese es el que va. ¿Y cómo eliges a la prepo? ¿O hay una forma de elegir? ¿O te dice, Rubencito, ¿te gusta esto? No tengo por qué pedirle opiniones ni a mis hijos, ni a mí. Yo me tengo que sentir bien. Cómoda. Yo me tengo que sentir cómoda, bien conmigo. Y si a mí me queda, me gusta, pues ese es el que yo elijo, ¿no? Yo el domingo voy a estar en el complejo Naranjito, porque quiero bailar con bandas. Ya, pues, acá está la banda, mira. Ve. Mira, bueno, al menos tenemos algo, ¿no? Para empezar. El 19... A nada. A nada. Aquí arrancamos el 19. El 19 arrancamos a las 12 del mediodía, Ya. ¿no? Con nuestro público, con nuestras bandas que estarán presentes ya en en la puerta del escenario recibiendo a nuestro público. ¿Por qué, por ejemplo, Tania me dijo que va a llegar a las 10? ¿Que va a haber comida? Ah, claro, va a haber comida, de repente ella quiere sazonar porque papá va a estar ahí preparando la pachamanca. Batán, hermana. Ay, por Dios, Dios Si mío. no. Voy a poner una foto de Tania de espalda para que vean más o menos a qué nos referimos. No, todas las huanuqueñas tenemos lo nuestro, pues. No, usted también, amiga, por favor, permíteme un ratito. Mire, ve, por favor a la cámara. Mire, Una gordita. tenemos más o menos arriba, ¿cuánto? 95, ¿no? Más o menos. 64. No, acá debe ser 64. Ah, ya. Acá me refiero. No sé cuánto habrá acá, nunca me he medido. ¿Qué tallarín es? 36. 36B. B, tirando para sí, 28, grande. 38, sí, ¿no? Sí, más o menos. Amigo, usted está bien despachada. Bien despachada, menos mal, despachada, no despechada. No, despachada y con Rubén agradecido. Y agradecido, por supuesto. Él sí dice que tiene sueño a cada rato, ¿no? Se echa ahí nomás, Sí. ¿no? Digo, ¿no? Pero está bien, pues, ¿no? No, lógico, tiene 4 bebés derecho. han pasado por acá, Alejandro, Diana, Tatiana y Jackie. Y Imagínate. sigue, mira cómo está. Y mire, Está media chancadita, pero ahí está. Estamos bien. Y también queremos para todos los caballeros, por favor, me permite esa manito. Por favor, un tilcito para este cuerpo. Ahí nomás, mírame acá. ¿Cómo se llama el señor? Tú poncha abajo, no ponches arriba. Otra vez, por favor. Hay un amigo que te quiere saludar. Oye, hola, ¿qué tal? Ya ves. ¿Qué tallarín eres de abajo, ñaña? No, creo que 110, creo. ¡Wow! ¿110? Sí. Ese es reventón. Ya reventado, pues. Reventón de Dita. Totalmente. De verdad, ñañita, muchísimas gracias. Tengo problema con los pantalones, tengo que andar buscando pantalones adecuados, ¿no? Como para... Pero un calzadorcito. Sí, esta cosita facilito. es bien complicada. Esas curvas han causado locura también. Tania sabe, esas caderas de Tania, imagínate. No, ni habla, ya estamos hablando de otra cosa de otro mundo ya. Para despedirme, te hago unas cuantas preguntitas a lo loco, a lo que viene. Ven más acá, Sus preguntas. Primera pregunta, nombre completo. Dina Magna Paucar Valverde. Sueño. Sueño producir esta producción netamente con las autorías de Dina Paucar. Tu primera vez en el escenario. Año 1985, 86. Tema. No recuerdo muy bien el tema, pero me supongo que fue una canción de alguna cantante ya muy conocida, ¿no? Tu primer besito. Ya te lo dije, a los 16, así chiquitito ¿Tu primera nomás. vez? Mi primera vez en los escenarios, Ya me ya, has dicho profesionales, ya. No, profesional. eso ya no, otro escenario. Y no sé, no recuerdo. No Más te o voy a menos. contar. Calculando así, a grosso modo. Mi hijo tiene, pues mira, mi hijo tiene 27 años y un año antes, pues. O sea, Hasta los 19 más antes o de menos. los 20. No, claro, antes de los 20. Estoy a guagua todavía. Está bien. El 18
¿cuál es tu sueño ahí en el 18? ¿Con quién quisieras estar en el escenario? Con todos, tú sabes que subo al escenario y comparto con todos ellos en cada uno. Subirle a Jackie para que se haga un temita y Sí, ¿no? quiera regresar a los escenarios, hermana. Sí, hay que subirlo a Jackie, que está muy bonita también, Claro, y es tu esta señora, coleguita. y próximamente periodista. Probablemente ahí con ustedes, bueno, se los dejo a ella para que ustedes lo puedan guiar también por un buen Ñañita, camino. agradecerte, como siempre, estaban esperando muchos colegas acá que quieren seguir con la onda. Recordarles a los amigos que les esperamos el sábado 18 en el Mercado Sarita Colonia y el domingo 19 en el Complejo Naranjita con nuestra diosa hermosa del amor, que te estará cantando temas como, por ejemplo, Tatúame un poquito mi cuerpo. Voy a tatuarme en mi piel tu nombre y el mío. Y la envidia que los corazón corroe. entrelazados para no olvidarte. Ojalá que no publiquen. Gracias, mi amor. Gracias.